¿Quién solicita la prueba médico-legal en Venezuela? La prueba médico-legal puede ser solicitada por el juez o el tribunal, el Ministerio Público durante la investigación y la víctima o el imputado o en este caso sus representantes al Ministerio Público o al juez si la consideran que es relevante para el caso. ¿Cuáles son los documentos médico-legales en Venezuela? En Venezuela existen diversos documentos médico-legales que se utilizan en el ámbito judicial. Entre los más comunes se encuentran el certificado médicos legales, documentos que constatan lesiones, enfermedades, intoxicaciones, estados de salud mental o causa de muerte, emitidos que son por forenses o expertos designados. También tenemos lo que es el informe periciales médicos legales, dictámenes, que son documentos más extensos y detallados elaborados por peritos médicos legales a solicitud de la autoridad judicial o el Ministerio Público, que analizan hechos médicos relevantes para el caso y ofrecen conclusiones técnicas. Protocolo de autopsia. Este documento describe detalladamente el procedimiento y los hallazgos de una autopsia médica legal, determinando la causa y la manera de la muerte. Historia clínica. Aunque no son exclusivamente médico-legales, puede ser requerida y valorada en el proceso judicial como documento que contienen información relevante sobre la salud de una persona. Otros documentos como exámenes toxicológicos, evaluaciones psiquiátricas forenses, informes de reconstrucción de hechos en caso de lesiones o muertes violentas, entre otros, dependiendo de la naturaleza del caso. Es vinculante el proceso penal venezolano, la prueba médico-legal. La prueba médico-legal en Venezuela no obliga al juez. Aunque importante por su conocimiento técnico, el juez la evalúa con otras pruebas bajo el principio de la sana crítica, usando su lógica y experiencia para formar su propia convicción. No está atado ciegamente a las conclusiones del perito. En resumen, las pruebas médico-legales en Venezuela es solicitada por diversos actores que se materializan en varios documentos clave y aunque es de gran importancia, su valoración final recae en el juez, quien la analiza bajo los principios de la sana crítica para alcanzar la verdad en el proceso penal. Conversatorio tenemos que ¿quién solicita la prueba médico-legal en Venezuela? En Venezuela, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también conocida como INMLCF, la organiza y controla el sistema de medicina legal y ciencias forenses en todo el país. ¿Cómo podemos solicitar una certificación de necropsia? Puedes acercarte a la antecede mencionada para realizar la solicitud. También, ¿cuáles son los documentos médicos legales en Venezuela? Los documentos médicos legales en Venezuela son una hoja clínica, estadía, autorización de ingreso, análisis, exploración física, órdenes médicas, información, exploraciones. Tenemos el consentimiento informado, informes de anestesia, también tenemos los informes quirofánicos. Entre ellos, ahí está la certificación de personas repartidas como desaparecidas. También tenemos consentimiento informado, un documento médico legal, receta medicina, un documento. También tenemos que los médicos legales, la prueba legal, también denominada experticia, es uno de los medios aprobatorios más importantes para las organizaciones auxiliares de la Administración de Justicia. También tenemos el vinculante del proceso penal en Venezuela, la prueba médico-legal. Si en Venezuela la prueba médico-legal es vinculante al proceso penal, siempre se puede cumplir con ciertos requisitos fundamentales en el Código Orgánico Procesal Penal. Establece que se puede realizar un examen corporal y mente del imputado cuando sea necesario para distribuir la verdad. El juez debe examinar todas las pruebas basándose en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas requisitos experimentados. El examen se puede practicar en el exilio y experto. En todo caso debe cuidarse con respecto al pudor. El juez no puede contralimitarse a valorando pruebas con consideraciones.
solicitud de una prueba médico-legal en Venezuela puede proceder de diversos actores dentro del sistema judicial, incluyendo el Ministerio Público, los jueces, en sus diferentes instancias. Las partes involucradas, que serían las víctimas, los imputados, acusados, los demandantes, demandados. Y en cierto caso, otros tribunales e instituciones públicas. La legitimidad y la pertenencia de la solicitud serán evaluadas por las autoridades competentes. En cada caso, ¿cuáles serían los documentos médicos legales en Venezuela? El certificado médico, los informes médicos, los dictámenes periciales, médicos legales, los protocolos de autopsia, las historias clínicas, el consentimiento informado y otros documentos como los informes toxicológicos y los exámenes psiquiátricos forenses. Valoraciones odontológicas forenses, y todos estos documentos deben cumplir con ciertos requisitos legales y formales. ¿Para qué? Para tener validez probatoria en los tribunales venezolanos. La legislación venezolana, como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ejercicio de la Medicina, establece las normas y procedimientos relacionados con la elaboración y presentación de estos documentos en el ámbito legal. La prueba médico-legal es un medio de prueba relevante en el proceso penal venezolano, ya que aporta con conocimientos especializados y cruciales para la comprensión de ciertos hechos. Sin embargo, su valor probatorio no es absoluto ni vinculante. El juez, en aplicación del principio de la sana crítica, debe analizar integralmente junto con el resto de las pruebas para formar su convicción y fundamentar su decisión. Se puede destacar que la falta de valoración adecuada de estas pruebas médico-legales pertinentes y bien fundadas fundamentarían y podrían como motivo de impugnación de la decisión judicial. En el contexto del derecho venezolano, la práctica de la medicina legal forense y la solicitud de las mismas, de las pruebas médico-forenses, se rigen por diversas normativas y procedimientos, como por ejemplo, en este caso, quien solicita la prueba médico-legal, hay varias, dentro de las mismas hay varias dependencias, como por ejemplo el Ministerio Público, que el Ministerio Público lo solicita en este caso para esclarecer hechos, cuando hay homicidio, cuando hay violencia de género, o cuando hay homicidio. También lo solicita los abogados defensores, porque ellos lo utilizan como medio de prueba para esclarecer los hechos. También lo hace el juez cuando se considera necesario. En este caso sería una prueba médico-legal de oficio. Si se considera necesario, el juez la manda a hacer. O también en este caso las víctimas o los familiares. Porque si una víctima es agredida, si la víctima tiene lesiones, puedes solicitar la prueba médico-legal forense. En Venezuela existen diversos documentos legales, como la informe médico forense, certificado médico, la autopsia, examen toxicológicos y las evaluaciones psicológicas. Ahora bien, puedo decir también que en este caso, con respecto al proceso penal venezolano, la prueba médico-legal sí es vinculante. ¿Por qué? Porque es un informe o un documento que se utiliza por medios forenses que son considerados como medios de prueba al momento que existen para tomar una decisión jurídica. Y en este caso se utiliza cuando existen lesiones dentro de una persona o una víctima es perjudicada. Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia venezolana reconoce de gran importancia estos informes, por ejemplo, como hechos probatorios fundamentales para establecer hechos relevantes, como lo dije anteriormente, homicidios, cuando existen lesiones, cuando existen homicidios, que los documentos médicos legales forenses son solicitados por el Ministerio Público, por la Defensoría, en este caso los abogados defensores, por las víctimas y sus familiares o por el juez que lleva el caso, que tiene competencia en el mismo. En concordancia con el tema abordado, en Venezuela, la prueba médico-legal es un recurso fundamental que puede ser solicitado por diversas partes involucradas en un proceso legal, como lo son los jueces, los fiscales, abogados e investigadores de organismos de seguridad. También puede ser requerido por las partes
implicadas en un caso penal, con el propósito de recopilar pruebas que respalden la investigación y los juicios llevados a cabo. Asimismo, los documentos médico-legales en Venezuela abarcan informes médicos, resultados de exámenes, historias clínicas y certificados de defunción, entre otros. Estos documentos desempeñan un papel crucial como evidencia en procesos legales, permitiendo así demostrar lesiones, causas de muerte, secuelas físicas y otros aspectos relevantes en dicho caso. Asimismo, en el ámbito penal venezolano, la prueba médico-legal adquiere una relevancia significativa al constituir una evidencia científica que respalda la veracidad de los hechos presentados en un juicio. No obstante, su valoración y vinculación en el proceso judicial recae en la discreción del juez, quien la evalúa en conjunto con otras pruebas presentadas en dicho juicio. Así que legal emerge como un elemento esencial para esclarecer eventos y determinar responsabilidades en los casos penales en Venezuela. Enlazando e ilustrando las interrogantes sobre la medicina legal en el contexto venezolano, me he planteado un escenario hipotético. Imaginemos que un hombre es encontrado muerto en su apartamento. La policía sospecha de homicidio y el Ministerio Público inicia su investigación. En atención a las interrogantes, ¿quién solicita la prueba médico-legal? En este caso, el Ministerio Público, como ente encargado de la investigación penal, solicita al CICPC la realización de la autopsia. El juez de control puede solicitar igualmente experticias complementarias. En Venezuela, la prueba médico-legal puede ser solicitada, como lo han expresado mis compañeros, por el Ministerio Público como el principal ente encargado de solicitar pruebas médicos legales durante la investigación penal. Los jueces pueden requerir la realización de experticias médico-legales en cualquier etapa del proceso judicial. Y las partes involucradas, tanto la víctima como el imputado, tienen el derecho de solicitar pruebas médico-legales para sustentar sus argumentos. Los documentos médicos legales en Venezuela incluyen informes periciales, que son los elaborados por los médicos forenses, donde detallan las lesiones, el estado mental, causa de la muerte y otras evaluaciones relevantes para el caso. Los certificados médicos son emitidos por los médicos tratantes, que pueden ser utilizados como pruebas en caso de lesiones o enfermedades. Y protocolos de autopsia, que son los documentos sobre los hallazgos que determinan la causa y la manera de la muerte. Continuando con el caso ilustrativo, el médico forense es quien realiza la autopsia y elabora un protocolo de autopsia que detalla las lesiones encontradas en el cuerpo, la causa y la manera de la muerte. Si durante la investigación se determina que la víctima recibió atención médica previa, se solicitarán certificados médicos de dicha atención. Si se encuentran indicios de que el fallecido sufría de alguna patología psiquiátrica, se solicitarán las experticias psiquiátricas forenses correspondientes. Respecto a la tercera interrogante, ¿es vinculante en el proceso penal venezolano la prueba médico-legal? Bueno, dicha prueba es una prueba pericial y como tal no es vinculante para el juez. Esto significa que el juez no está obligado a seguir las conclusiones del perito. Sin embargo, esta prueba tiene un gran peso en el proceso penal, ya que aporta la información objetiva y especializada que puede ser determinante para la toma de decisiones judiciales. El juez valorará la prueba médico-legal en el conjunto con el resto de las pruebas, de las demás pruebas presentadas en el caso, y tomará su decisión basándose en su criterio y en la sana crítica. Del ejemplo inicial podemos deducir que el protocolo de autopsia es una prueba pericial clave en el caso, ¿no? El juez, al evaluar las pruebas, tomará en cuenta las conclusiones del médico forense sobre la causa de la muerte. Sin embargo, el juez no está obligado a seguir al pie de la letra las conclusiones del perito. Si existen otras pruebas que contradigan el informe médico legal, el juez podrá darles mayor peso. Por ejemplo, si el médico forense determina que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, pero las pruebas de ADN no vinculan al sospechoso con la escena del crimen, el juez deberá sopesar ambas pruebas. Por otro lado, si el protocolo de la autopsia se determina que la víctima tiene lesiones de defensa, esto podría reforzar la acusación de homicidio contra el sospechoso. Como conclusión, en este ejemplo vemos cómo la prueba médico-legal es esencial para la investigación penal, pero su valor probatorio es evaluado por el juez en conjunto con el resto de las pruebas.
Es importante destacar que la medicina legal en Venezuela se rige por principios éticos y deontológicos que garantizan la imparcialidad y objetividad de las expertas.